Hola, mi nombre es Mariana, y necesito contarte algo. Algo que me sucedió, algo que nunca imaginé vivir. Estaba sola en casa, mi esposo ausente y mi hijo fuera con sus amigos. Entonces, él apareció, el amigo de mi hijo, un joven de poco más de 20 años, simpático, educado, pero algo en ese momento lo cambió todo. Él me abrazó y, de repente, todo a mi alrededor desapareció. Sabía que no debía, pero la necesidad de sentir algo diferente, de sentir deseo y emoción, fue más fuerte. ¿Y qué pasó después? Bueno, eso tienes que escucharlo de mí. Es una historia de soledad, deseo prohibido y arrepentimiento. Prepárate, porque va a conmoverte. Estaba sola, una vez más. La casa parecía aún más vacía de lo habitual, un eco constante de las paredes que me rodeaban. Mi esposo, Diego, siempre tan ocupado con el trabajo, rara vez estaba presente, y cuando lo estaba, parecía que el tiempo entre nosotros había sido consumido por la distancia, por la rutina. Trabajaba hasta tarde, viajaba con frecuencia, y cuando finalmente estaba en casa, pasaba más tiempo con el móvil que conmigo. Nuestro hijo, Enrique, un adolescente de 16 años, parecía estar en un mundo completamente diferente, encerrado en su habitación, siempre con los auriculares puestos, desconectado de todo a su alrededor. Sentía que la soledad se apoderaba de mí de una manera que no sabía cómo manejar. Era una sensación abrumadora, como si estuviera atrapada en una rutina que ya no tenía sentido. Ese día, mientras intentaba distraerme en medio del vacío, Enrique entró en la sala, interrumpiendo mis pensamientos. Tenía el rostro serio, como siempre, pero al mirarme, algo parecía distinto. Sus ojos estaban más suaves, tal vez por algo relacionado con la escuela o por algo que no quería contarme. Me sorprendió al pedirme algo simple, pero inesperado. Mamá, ¿puedo invitar a Javier a venir hoy? Saldré con mis amigos y él se queda solo, así que pensé que sería bueno que pasara la tarde aquí. ¿Qué opinas? Dudé por un momento, su pedido me tomó por sorpresa. ¿Javier? El amigo de Enrique, el chico de 22 años, tan amable y educado, pero tan diferente de él. Sabía que venía de una buena familia, siempre parecía más maduro que otros de su edad, pero no sabía exactamente qué esperar. La vacilación fue instantánea, pero al mismo tiempo, la idea de tener a alguien en casa, alguien que rompiera la rutina, era tan tentadora. Lo necesitaba. Quería algo diferente. Acepté. Claro, Enrique. Invítalo. Será bueno tener compañía, respondí, tratando de ocultar la emoción que crecía dentro de mí. La casa se sentía tan tranquila cuando Enrique salió. El suave sonido del aire acondicionado, el aroma familiar de la comida ya lista, pero el vacío seguía ahí, siempre presente, como una sombra silenciosa. Me arreglé un poco, no demasiado, pero lo suficiente para no parecer descuidada, y luego me quedé esperando. Cuando escuché el timbre, mi corazón dio un vuelco. Era Javier. Siempre había tenido una mirada tranquila, como si percibiera más que los demás, como si supiera que cargaba con algo que no sabía cómo compartir. Cuando entró, pude sentir la diferencia en su presencia. La manera en que se posicionó en la puerta, con una leve sonrisa y una mirada atenta, parecía que ya sabía. Sabía de la soledad que sentía, sabía que algo en mí estaba roto. No hubo palabras, pero se formó una conexión silenciosa en ese momento. No sabía explicarlo, pero era como si entendiera la tensión en mi pecho, como si me estuviera viendo de una manera distinta, como si supiera lo que escondía y, al mismo tiempo, no le importara tocar ese tema. Era extraño, pero de repente me sentí menos sola. Nos sentamos en la mesa, la conversación fluyó con facilidad, sin presiones, con risas ocasionales, pero su mirada, siempre atenta, no me dejaba. Era una mirada cargada de algo indefinido, algo que no podía identificar, pero que despertaba en mí una curiosidad. La tensión entre nosotros no era algo físico, sino un intercambio silencioso, una carga emocional que se estableció ahí, sin que ninguno de los dos tuviera que decir una palabra. Era como si él pudiera leerme por completo, y yo no sabía qué hacer con eso. La tarde transcurrió de manera tranquila, casi como un recuerdo de tiempos más simples. Conversamos sobre cosas pequeñas, esas típicas charlas que comienzan con preguntas triviales sobre la vida del otro y se van alargando con historias y risas.
Javier hablaba de su universidad, de sus ambiciones y de cómo las cosas estaban siendo difíciles para él en ese momento. Yo lo escuchaba con atención, intentando distraerme de mis propios pensamientos, de la distancia que se había formado entre Diego y yo, de la falta de conexión con Enrique. Pero algo estaba cambiando en el ambiente, algo sutil, como una leve tensión que se iba construyendo lentamente entre los dos. De repente, me di cuenta de que Javier me estaba mirando de una manera diferente. Ya no era solo la mirada amistosa de alguien que viene para una visita social, sino algo más intenso. Sus ojos eran más penetrantes, más curiosos, y por un momento tuve la sensación de que me estaba observando como si quisiera entender algo más profundo en mí, algo que ni siquiera yo sabía que estaba escondido. Y, de alguna manera, sentía que él lo veía. Veía el dolor que intentaba ocultar, la soledad que me consumía cada día. No solo la veía, sino que parecía interesado en ayudar, de una forma que yo no sabía cómo manejar. A medida que la conversación avanzaba, la cercanía entre nosotros aumentaba. Se inclinaba ligeramente hacia mí, como si deseara que el intercambio de palabras fuera más íntimo. Me hacía preguntas sobre mi pasado, sobre mi juventud, sobre la época en que Diego y yo aún éramos cercanos. Cada pregunta parecía cargada de más emoción que la anterior, como si estuviera intentando llevarme a revivir momentos que, de alguna manera, se habían perdido. Yo respondía, pero mi mente comenzaba a perderse en mis propios sentimientos de nostalgia y frustración. Y fue entonces cuando, sin previo aviso, él se acercó más. Yo estaba de pie, moviéndome en la cocina, cuando él se dirigió hacia mí de una manera tan suave que casi no me di cuenta. Cuando colocó su mano en mi espalda, un toque inesperado, el calor de su cuerpo joven contra el mío, todo mi cuerpo se estremeció. Fue como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera detenido, como si no existiera nada más que esa sensación de cercanía, del calor que emanaba de su piel. Su respiración era más rápida, casi agitada, y, por un momento, me encontré parada allí, sin saber qué hacer. Debía apartarme. Lo sabía. Sentí una ola de culpa invadiéndome, una sensación de traición que se instalaba en mi pecho. Pero, al mismo tiempo, había algo en mí que me empujaba a quedarme. Algo que despertaba una necesidad que ya no sabía cómo controlar. Cuando él me abrazó, la sensación fue como un alivio. Como si supiera que necesitaba algo más que palabras. El abrazo fue suave al principio, pero pronto se volvió más firme, más apretado, como si me sostuviera de una manera que yo no sabía que necesitaba. Me quedé allí, sin moverme, sin saber si debía apartarlo o permitir que la cercanía creciera. Era como si los límites entre lo que estaba bien y lo que estaba mal se difuminaran ante esa conexión silenciosa. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era más rápida, y una sensación de confusión me invadía. Me sentía tocada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo, y esa carencia emocional que llevaba arrastrando durante años se mezclaba con una atracción que intentaba reprimir, pero que, de alguna manera, comenzaba a tomar forma dentro de mí. Me quedé allí, entre el deseo de apartarme y la tentación de entregarme al momento. La línea entre la carencia y la atracción se mezclaba de manera peligrosa, y, por un instante, todo lo que sabía era que Javier me estaba dando algo que ya no sabía cómo encontrar en otro lugar. Algo que Diego nunca podría darme. El abrazo que antes parecía reconfortante y sencillo ahora se había transformado en algo que ya no podía controlar. El roce de sus manos en mi espalda, el calor de su cuerpo contra el mío, la cercanía tan intensa hicieron que mi corazón latiera con una fuerza que no podía ignorar. Sabía lo que estaba pasando, pero no podía alejarme. Era como si algo dentro de mí estuviera gritando para que cediera, para que fuera más allá de lo que sabía que era correcto. La culpa, que antes parecía tan pesada, comenzó a desvanecerse, aplastada por una necesidad emocional que no sabía cómo manejar. La tensión era palpable, y podía sentir que Javier también lo percibía. No se apartó, al contrario, parecía captar cada pequeño detalle de mi reacción, como si estuviera esperando ese momento. Sus ojos, antes tan tranquilos, ahora estaban cargados de una intensidad que me dejaba sin aliento. Me miró por un instante, y fue como si, sin palabras, me preguntara si quería seguir adelante, si estaba lista para cruzar ese límite. Cuando tocó suavemente mi rostro, mi piel se erizó.
Sus dedos deslizaron por mi mandíbula con tanta delicadeza que casi parecía un sueño. Su toque fue lento, como si estuviera tomándose el tiempo para entender cada parte de mí, cada reacción, como si me estuviera guiando hacia algo que no sabía si deseaba o temía. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se inclinó más cerca, y sus labios, tan suaves y cálidos, rozaron los míos. El beso fue al principio delicado, vacilante, como si ambos estuviéramos probando el terreno, pero pronto se transformó en algo más urgente. El sabor de sus labios, la suavidad de su toque, todo eso me hizo perder la noción de lo que estaba pasando. Quería detenerme, pero algo dentro de mí me decía que continuara, que cediera a esta atracción que ya no podía controlar. La línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre la culpa y el deseo, desapareció. Estaba perdida, consumida por la necesidad de cercanía, de calor, de sentir algo más fuerte que el dolor de la soledad. Mis manos, que antes estaban tensas, comenzaron a moverse, buscando algo que sostener, y encontré su pecho. La suavidad de su piel bajo mis dedos, la forma en que reaccionó a mi toque, me hizo perder aún más el control. El beso se hizo más profundo, más intenso, y la sensación de calor, de cercanía, de un deseo prohibido, me consumió. Sabía que no estaba bien. Cada parte de mí gritaba que debía detenerme, pero la soledad, la necesidad y el deseo de ser vista, de ser tocada, hablaron más fuerte. Me entregué a todo lo que estaba ocurriendo, dejándome llevar por el momento, por la sensación de ser deseada y de sentir que, por un instante, ya no estaba sola. El mundo exterior parecía haber desaparecido. Ya no estaba la casa vacía, ya no estaba Diego, ni Enrique, ni los años de soledad que llevaba cargando. Solo estaba el sabor de sus labios, el calor de su cuerpo y la abrumadora sensación de ser finalmente vista, tocada de una manera que nunca imaginé que necesitaría. La situación era tan envolvente, tan abrumadora, que cualquier pensamiento sobre las consecuencias parecía haber desaparecido. Ya no sabía qué estaba pasando conmigo, pero el deseo era tan fuerte, tan apremiante, que no había espacio para el arrepentimiento, no había forma de dar marcha atrás. Estaba completamente perdida en ese momento, en esos brazos que me abrazaban con una intensidad que parecía consumirme. Cada toque, cada gesto suyo, parecía alcanzar una parte de mí que había enterrado durante tanto tiempo. Javier parecía saber exactamente qué hacer, como si hubiera leído mi alma. Ya no era el joven tímido que había llegado al principio de la tarde. Sus ojos ahora estaban más oscuros, más demandantes, como si supiera que lo necesitaba, y él estaba más que dispuesto a darme lo que buscaba. Me atrajo más cerca, sus labios moviéndose con una intensidad que me hizo olvidar todo. Mi mente estaba nublada, invadida por la sensación de ser deseada, de ser tocada de una manera que no sabía que necesitaba. Cuando me sostuvo con más fuerza, sus dedos deslizándose por mi cuello y mi pecho, una ola de calor recorrió mi cuerpo, una sensación de placer y necesidad. La línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre la culpa y el deseo, estaba completamente borrada. Estaba allí, sin resistirme, sin querer detenerme. Cada respiración nuestra estaba en sincronía, como si nuestros cuerpos hablaran un lenguaje que no necesitábamos comprender. Estaba tan vulnerable, tan abierta, tan sedienta de atención, que no sabía qué hacer excepto entregarme al momento. Las miradas intercambiadas entre nosotros estaban cargadas de significados no dichos. Me miraba con una intensidad que me hacía sentir frágil, expuesta, pero al mismo tiempo quería seguir siendo vista de esa manera, quería ser deseada por él. Sabía que todo esto estaba mal, pero no podía alejarme. La tensión, que había comenzado de manera ligera y casi inocente, ahora estaba en su punto más alto. Su toque era más firme, más posesivo, y yo, por alguna razón, no quería que se detuviera. Quería más, necesitaba esa sensación. Cuando me besó nuevamente, de forma más urgente, más intensa, dejé que me tomara, que me guiara a donde fuera. Nuestros cuerpos se entrelazaron, como si todo lo importante estuviera allí, en ese espacio entre los dos. La habitación parecía demasiado pequeña para toda la tensión que nos envolvía, como si el aire estuviera cargado con un peso que ambos intentábamos ignorar. Cada toque, cada movimiento, parecía llevarnos más profundo, más lejos de lo que deberíamos ir. Sabía lo que estaba haciendo, sabía las consecuencias que podrían venir, pero en ese momento,
las emociones, el deseo y la soledad me dominaron. No podía detenerme, ni quería. El placer que sentía en ese instante parecía borrar todas las dudas, todas las preguntas que surgían en mi mente. El acto se consumó, y, por un breve momento, todo parecía perfecto, como si finalmente hubiera encontrado algo que me hiciera sentir viva, algo que me sacara de mi rutina vacía y sin color. Pero, a medida que el momento se desvanecía, algo dentro de mí comenzó a aquietarse. Sabía que la satisfacción momentánea estaba a punto de ser reemplazada por una sensación de vacío, de culpa. Ambos estábamos allí, acostados, entrelazados, pero algo dentro de mí comenzó a cuestionarse. ¿Qué significaba esto para los dos? ¿Qué significaba para mí, para mi vida? Me sentía perdida, confundida, y lo único que parecía claro era que no había forma de volver atrás. El momento que antes parecía una fuga de todo lo que me asfixiaba ahora se transformaba en una prisión emocional de la cual no sabía cómo escapar. Estaba acostada, sola con mis pensamientos, tratando de entender lo que acababa de suceder. El cuerpo aún cálido del joven a mi lado ahora parecía distante, como si me alejara físicamente de él, pero no lograba apartar la sensación de vacío que me consumía por dentro. La culpa fue inmediata. Como un peso pesado, se instaló en mi pecho, haciendo que cada respiración fuera difícil. Me sentía sucia, un eco de arrepentimiento reverberando en cada poro de mi cuerpo. El placer que había experimentado, que parecía llenar un vacío momentáneo, ahora se transformaba en un veneno que corroía mi autoestima, mi identidad. ¿Cómo pude ser tan débil? ¿Cómo pude dejarme llevar por algo tan prohibido, algo que sabía que destruiría todo lo que había construido hasta ese momento? Mi matrimonio, mi dignidad, todo parecía desmoronarse frente a mis ojos. La angustia se apoderó de mí de manera abrumadora, como si el dolor físico del arrepentimiento superara al dolor emocional que ya cargaba. Miré hacia un lado y vi a Javier, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Sus ojos estaban serenos, pero había algo allí, una conciencia implícita de que lo que habíamos hecho jamás podría deshacerse. Me miró con una expresión casi compasiva, como si supiera lo que estaba pasando por mi cabeza. No te preocupes, dijo, como si intentara aliviar la culpa que ahora se extendía en mi pecho. Solo fue un momento, ambos lo necesitábamos. Pero esas palabras, lejos de calmarme, solo aumentaron el peso que cargaba. Lo que decía me parecía tan vacío frente a la enormidad de lo que acababa de suceder. No era solo un momento. No era simplemente una necesidad física o una escapatoria pasajera. Lo que hicimos no se reducía a un simple intercambio de placer. Había algo mucho más grande en juego, y ahora estaba confrontada con la realidad de mis decisiones. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban débiles. Me sentía vacía, como si todo el contenido emocional de mi vida hubiera sido drenado en ese acto. Las dudas comenzaron a surgir, una tras otra, como un torbellino sin fin. ¿Cómo voy a mirar a mi esposo después de esto? ¿Cómo voy a explicarme a mí misma lo que hice? ¿Y mi hijo? ¿Qué pensará de mí si lo llega a saber? Volví a mirar a Javier y, aunque parecía tranquilo, sabía que también sentía el mismo peso. Él también entendía que lo que comenzó como una escapatoria emocional nos arrastraba hacia un camino sin retorno. Ya no había un antes para nosotros, solo las consecuencias de lo que habíamos hecho. El dilema interno era insoportable. La atracción, la carencia que me llevó a este momento de placer fugaz, ahora se convertía en un laberinto de destrucción emocional. Me encontraba entre dos fuerzas opuestas, el deseo de olvidar, de seguir adelante, y la necesidad de enfrentar lo que había hecho, de entender hasta dónde podrían llevarme mis propias decisiones. El vacío dentro de mí parecía expandirse, y sabía que, por más que lo intentara, no podría borrar lo que pasó. Ya no había forma de retroceder. Y ahora, mientras las consecuencias se revelan, me pregunto, ¿seré capaz de seguir adelante, o lo que hice me destruirá por completo? Si tú también has enfrentado dilemas como este o te identificaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú en mi lugar? Acompaña el resto de este viaje emocional, porque está lejos de terminar.